Señor, y porque tú cuentas con nosotros, Señor, para la extensión de tu reino, Señor, para hacer tu voluntad, Dios mío, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto, Señor, y en otros lugares, Señor, donde todavía necesitan conocerte, Señor. Dios, queremos poner este tiempo delante de ti, Señor. Queremos pedirte, Dios mío, que tú nos capacites, Señor, que nos equipes, Señor. Dios mío, que nos recuerdes y afirmes también aquellas cosas, Señor, que supuestamente ya sabemos, Señor. Oh Dios, Señor, queremos estar, Dios mío, con una visión clara, Señor, para cuando vayamos a estos pueblos, Señor, con el bus, Señor, que podamos ser eficaces, Señor, que podamos ser dependientes de tu Espíritu Santo también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Pues hace ya algún tiempo que estaba hablando con Bernard, ¿no? Y estaba pensando un poco en todo este tema del proyecto del bus y a los lugares donde vamos a ir, las personas que van a participar. Y yo le hablaba a Bernard de algunos puntos, ¿no?, que consideraba importantes. Una es, bueno, eso la persona encargada pues lo hará, ¿no?, una visita previa al pueblo para investigar un poco, ¿no?, cómo está cada uno de estos pueblos, qué es lo que se cuece ahí. También, por supuesto, orar y determinar una estrategia es importante, ¿no? Y lo sabéis muy bien, de estar orando y que Dios nos dé estrategia. También pensaba en los voluntarios, aquellos que estáis hoy aquí, no sé si se añadan algunos más. Los voluntarios interceden, sirven, tienen tiempo devocional, aprenden a ser guiados por el Espíritu Santo, buscan a las personas de paz, de eso vamos a hablar hoy, si nos da tiempo, si no en la siguiente capacitación, pero son personas que saben encontrar a la persona de paz, proclaman el Evangelio, oran por los enfermos y oprimidos. Creo que estas son cosas básicas que sabemos, pero evidentemente si estamos poniendo nuestra vida a disposición del Señor para ir a estos lugares, estas son cosas que tienen que estar en nuestras vidas, ¿verdad? Como cosas quizá más prácticas, necesitamos tener un método de presentación del Evangelio común a todo el equipo. Si bien luego cada uno se expresa con sus palabras, pero sí necesitamos tener claridad de lo que vamos a decir, claridad de qué es el Evangelio. Digo esto porque me ha pasado a mí y otras personas con las que he estado compartiendo, que a veces pues nosotros decimos que compartir el Evangelio a lo mejor es dar nuestro testimonio, o empezar a hablar a la persona de Génesis a Apocalipsis, ¿no? O alargarnos, pero ¿qué es el Evangelio realmente? Nosotros necesitamos tener claridad en qué es el Evangelio, qué es eso que es clave, que las personas necesitan escuchar. Y todo lo demás luego, si hay que añadirlo, pues se añade. Si conviene, pues se dice, ¿vale? Si es una manera de enganchar, de entablar una conversación, pues está bien. Si es que nace una curiosidad o una pregunta, está bien, pero necesitamos tener claridad a la hora de presentar el Evangelio. Luego, estamos pensando también no solamente ir en esos 5 días a cada pueblo, sino que aquí la estrategia o la visión será plantar iglesias, ¿vale? Plantar iglesias, esto tenemos que tenerlo claro. Si bien es cierto que vamos a estar pues yendo a lugares donde ya hay hermanos, hay iglesias que quieren hacer esa labor, y no sé, por ejemplo, si es que vamos a Castelldefels, sabemos que los hermanos de Motril pues ya están yendo allí, ellos van a estar, pero posiblemente, pues no sé si Pizarra o Benalmádena, pues esos son pueblos donde quizá personas de aquí mismo luego van a tener la visión de estar plantando una iglesia, de estar discipulando. Entonces, para aquellas personas que sí tienen esta visión y que el Señor les vaya a enfocar en este sentido de no solamente ir a evangelizar, sino también a plantar, pues es necesario dominar lecciones bíblicas básicas para ir introduciendo a Jesús en grupitos pequeños, donde pues haya personas que quizá acepten oír la palabra de Dios, pero que todavía no hayan recibido a Jesús, ¿no? Es importante que podamos tener la manera de enseñar lecciones sencillitas, donde incluso compartir con personas que todavía no son creyentes,
pero que sí están abiertos a escuchar la palabra de Dios. Y de eso también vamos a ir aprendiendo en las capacitaciones, ¿vale? Te estoy dando así como un poco de todo lo que vamos a ver en las diferentes capacitaciones. Y también, pues, tener claras las lecciones básicas de los fundamentos. Bueno, aquí habéis trabajado muy bien los fundamentos en la iglesia de Torremolinos, pero me refiero a cosas tan esenciales como qué es el arrepentimiento, qué es la fe en Jesús, qué es el bautismo en agua, la oración, ¿vale? Y así sucesivamente. Todas estas cosas son cosas que vamos a estar viendo y son cosas que venían a mi mente pues cuando estaba hace unos meses hablando con Bernard de cuáles son esas cosas esenciales que las personas que van a participar de este proyecto necesitarían tener o necesitarían ser equipados, ¿ok? Así que bueno, en esta mañana, pues en esta primera parte de la mañana, yo quisiera compartir con vosotros algo que he aprendido pues en mi tiempo en Ecuador, en el tiempo de misiones, pero que cuando hablamos de misiones, pues uno se imagina, ¿no?, que tienes que ir a un país lejano, a otra cultura, pero no necesariamente. Misiones es lo que hacemos cuando vamos a compartir aquí al lado, ¿verdad? Y también ahora que estamos yendo pues, a otros pueblos, y bueno, es importante porque pueblos donde quizás no hay un testimonio cristiano, y que cada pueblo, aunque parece mentira, estamos en España, pero que cada pueblo tiene su propia cultura, ¿vale? Su manera de pensar, sus tradiciones, aquellas cosas a las que están arraigados, ¿vale? Yo lo sé porque pues, mi esposa y yo estamos pastoreando ahora en Estepa, que es un pueblo que está relativamente no muy lejos de Antequera, pertenece a Sevilla, y mientras estamos ahí nos vamos dando cuenta de la forma de pensar y qué cosas son a las que están aferradas las personas ahí, qué cosas son importantes para ellos, cuáles son sus maneras de comportarse, su conducta. Y de igual manera nos damos cuenta en Mollina, porque vivimos en Mollina, ¿vale? Aunque estamos trabajando en Estepa, pero también compartimos en Mollina, y es muy diferente en Mollina de Estepa, ¿vale? Y seguramente diferente de otros pueblos. Entonces, la importancia... Lo que voy a compartir ahora mismo es la importancia de saber observar el contexto donde uno va a estar compartiendo el mensaje del Evangelio para así poder construir puentes, ¿vale? La importancia de observar el contexto. Y quiero leer un pasaje que está en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 32. Aquí, pues, este pasaje nos habla de Pablo en la ciudad de Atenas. Y me gusta mucho este pasaje porque, pues, habla bastante bien o nos da un enfoque de cómo Pablo, pues, tomó muy en cuenta esto, de cómo él tenía en cuenta el contexto, no solo en Atenas, ¿no?, porque Pablo lo hacía en cada lugar donde él estaba. Él dice que se había hecho a judíos, a gentiles, se había hecho a unos y a otros, pues para ganar a todos. Eso no significa que yo me amoldo a las costumbres de este mundo, pero sí que sabía cómo desenvolverse pues con aquellos que estaban aferrados a la ley de Moisés y que tenían sus prejuicios con respecto al cristianismo, pero también sabía cómo moverse entre los gentiles, ¿vale? Y sabía desde dónde enfocar cuando él compartía el Evangelio. Pablo no compartía, y cuando vemos otras predicaciones, Pedro, Pablo, en el Nuevo Testamento, no siempre comienzan a predicar desde el mismo punto, porque cuando estaba hablando con judíos, comenzaba desde las profecías, desde la ley, pero cuando estaba hablando con gentiles, como por ejemplo los atenienses, se comenzaba a hablar desde otros puntos, desde los dioses que ellos adoraban, desde la creación, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar de algo que la persona desconoce o que no está en su contexto, porque no lo va a entender y no va a tener sentido el mensaje, ¿vale? Entonces, mira, vamos a leer juntos, vamos a seguir esta lectura, Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 32. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Enardecer habla de una mezcla de rabia, de tristeza, de ira, ¿no? Como algo que te arde, ¿no? Algo que te causa ahí como una frustración, una irritación y a la misma vez una aflicción. Y dice que se enardecía a causa de la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran pues dos filósofos, ¿no?, griegos que seguían, eran seguidores de estos filósofos, de la mentalidad y de la filosofía que ellos habían implantado, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, el lugar pues donde tenían esos discursos acerca de filosofía, acerca de ideologías, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, cosas que nunca habían oído. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Mira, esto ya nos está hablando. O sea, los atenienses tenían esta peculiaridad, tenían esta característica. A ellos eran personas que les gustaba escuchar nuevas filosofías, estaban muy abiertos a escuchar, ¿vale? Cosas nuevas, cosas que no habían escuchado antes. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y aquí la palabra religioso, quizá nosotros a veces lo usamos como es algo como un poco malsonante. Es que esta persona es muy religiosa. Pero aquí se está refiriendo a gente que tenía una devoción, ¿vale? Gente religiosa, gente que se interesaba por todo aquello que tenía que ver con la deidad, con la filosofía, ¿vale? Entonces, sois personas, he observado que sois personas muy religiosas. Porque, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mira de dónde se agarra Pablo. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, se está refiriendo a Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿vale? De este texto, de este pasaje, quiero resaltar tres cosas. En primer lugar, lo que Pablo vio, ¿vale? Pablo llegó a Atenas y parece que lo primero que él hizo fue darse un paseíto por Atenas. Pasear, pero no pasear de turismo,
pasear observando la ciudad, observando qué es lo que había allí, qué es lo que resaltaba, qué es lo que caracterizaba esa ciudad. Él estaba haciendo un análisis de la ciudad, ¿vale? Entonces Pablo vio, y dice por ejemplo el versículo 16, ¿qué es lo que vio? Dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo observó y su diagnóstico fue, wow, aquí son súper idólatras, ¿vale? Porque dice que él vio un montón de santuarios. Es más, pues los griegos, como eran politeístas, ¿verdad? Pues entonces había muchísimos santuarios con muchísimos dioses. En el versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Mira que Pablo no solamente pasó, vio unas estatuillas y dijo, uy, qué idólatras que son esta gente. Él prestó atención, estuvo mirando si había inscripciones, estuvo mirándolas y se topó con una que le sorprendió. Porque, espérate, es un pedestal, está vacío y dice al Dios no conocido. Y date cuenta que esto quedó en la mente de Pablo y luego lo usó en su predicación. O sea, Pablo estaba prestando atención, haciendo un análisis y recabando información. Entonces, ahora, ¿cómo traemos nosotros esto a nuestra práctica misionera? Pues mira, una cosa importante cuando lleguemos a cualquiera de estos pueblos es que, bueno, eso ya se coordinará y demás, pero que el primer día, la primera tarde, a la hora que sea, tomarnos un tiempo de hacer una, se suele decir, caminata de oración, ¿vale? Una caminata de vamos orando, no es que vamos todos gritando, orando por la calle, ni un grupo grande así haciendo bulla, ¿no? Puede ser en pareja, puede ser de 3 en 3, caminando por las calles del pueblo, pero caminando, orando y observando. Si hay oportunidad de saludar a gente, de presentarse, pero con el objetivo de conocer más, de hacer este análisis necesario, de interesarse por el pueblo, no sé, cuáles son las costumbres, dónde está la gente, oye, dónde se reúne la gente, mira, hemos venido aquí a hacer un voluntariado, ¿vale? La excusa que sea, el pretexto que sea, hemos venido aquí a servir al pueblo tantos días, vamos a hacer este tipo de trabajo y un poco conocer, eso es sumamente importante, ¿vale? Orando y observando, tomando contacto, ¿vale? Pablo es lo que hizo porque él estaba ahí, bueno, Pablo fue a las sinagogas, ¿por qué? Porque era un lugar donde se podía ir, ¿me entiendes? Estaba en las plazas, ¿por qué? Porque era el lugar donde se reunía la gente y era el lugar pues idóneo para conocer, para saber qué es lo que hay allí, ¿no? Yo recuerdo Fernando, el pastor Fernando, él dice, si tú quieres conocer un pueblo, vete al mercadillo, ¿vale? Vete a la plaza del pueblo, a donde es el mercadillo tú vas a ver lo que se cuece ahí, ¿no? En Mollina, por ejemplo, es en la Plaza Atenas, que es ahí cerca de donde está la iglesia. Dice, ahí ves tú el ambientillo que hay, ¿no? ¿Qué piensa la gente? Porque la gente conversa, ¿no? La gente habla. Dice, tú ahí vas a conocer el pueblo. Entonces, eso es muy importante, porque uno puede llegar y estar hablando cosas como que chocan, que no coincide con, oye, ¿cuál es el ambiente del pueblo? Eso es muy importante, ¿vale? Ahora, eso es lo que Pablo vio. Pero también podemos ver en el versículo 16 lo que Pablo sintió. Porque él observó, pero él sintió también. Y dice que su espíritu se enardecía. O sea, esto era el Espíritu Santo, ¿no? Tocando el espíritu de Pablo y, como te decía antes, enardecer es una mezcla entre irritación y aflicción, ¿vale? Y eso era una señal de lo que el Espíritu Santo estaba hablando Pablo de qué tenía que enfrentar en ese pueblo, ¿vale? Quizá en otro lugar va a resaltar más que la idolatría, la inmoralidad. En otro lugar va a resaltar la avaricia, el amor al dinero, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Diferentes pueblos, porque como te he dicho, cada uno tiene como sus características bien fuertes. Entonces, el hecho de este sentir, lo que sentía Pablo al observar la idolatría, pues eso era un sentir que el Espíritu Santo estaba poniendo en él, ¿verdad? Porque estaba poniendo eso, una mezcla de irritación, pero también de aflicción. Sentía tristeza, sentía angustia
porque, como dice ahí en el texto que hemos leído, es que Atenas estaba entregada completamente a la idolatría, ¿vale? Y este era el tema que él iba a tener que enfrentar. Ahora, no se queda solamente en lo que Pablo vio, ni en lo que Pablo sintió, sino también en lo que Pablo hizo, ¿vale? Porque él pasó a la acción. Versículos 17 y 18, que ya lo hemos leído, pero ¿qué hacía Pablo? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Discutir no es pelear, ¿vale? Sino que argumentaba con la palabra de Dios. Y en la plaza, cada día, con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, también intercambiaban palabras. Y unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses, ¿no? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces Pablo vio, sintió, pero fue movido a actuar, a discutir, repito, discutir no era pelear, y a disputar. Era como argumentar. Argumentaban unos, argumentaban otros, porque esto le gustaba bastante a los atenienses, ¿vale? Y repito nuevamente que es importante considerar los lugares estratégicos donde compartir con las personas, ¿vale? En este caso, la sinagoga era un lugar apropiado porque, pues tú siendo judío y siendo una persona de cierta edad respetada, tú podías ir y estar compartiendo ahí, en la sinagoga, ¿vale? Y también en la plaza porque era como cultural para los atenienses. Y luego el que, como era gente que tenía ese comezón de oír, pues entonces le invitaron al Areópago, ¿no? Ven y explícanos más profundamente estas ideas que tú traes. Yo te digo un testimonio personal. En Ecuador, la zona donde nosotros vivimos en los últimos años, en el centro de discipulado, que Estela estuvo ahí, pues es una zona en las montañas, alejada un poco de la ciudad, ¿vale? Ahí en medio del campo, comunidad, pues zona rural. Y la verdad que la manera de llegar a las personas ahí, pues vimos que era una estrategia, pues no era quizá y hacer, en otros lugares habíamos hecho aires libres, ¿no? Que es en la cancha de un colegio pidiendo permiso, pues la típica campaña evangelística, como se hace aquí, eso lo he hecho yo en otros lugares. Pero en este lugar, pues la estrategia para poder llegar a los vecinos, vimos que era, si visitan las casas de los vecinos, que están separadas como 400 metros, 500 metros, están dispersas por las montañas, llegar presentándote como cristiano o como una organización que viene a ayudarles, como que eso va a, desde primera hora, proporcionar una relación distante. Porque la mentalidad es, o sea, es una fundación, es una organización, entonces algo me darán, algo me pedirán que reciba la Biblia y que le escuche un rato, pero luego me darán una bolsa de comida. Vale, listo, esto es como los otros que han venido, ¿vale? Y ahí queda la relación. Entonces nosotros vimos que lo mejor era presentarse como somos los vecinos de aquí arriba, ¿vale? Ahí, en esa comunidad. Somos los vecinos de aquí arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren? No, pues nada, pues que queremos conocer a los vecinos, a nuestros vecinos, ¿no? Y cómo están, y cómo ha pasado, y tal, ¿no? Entonces, como que eso bajaba las defensas. Creo que en algún momento lo conté, pero recuerdo que la primera vez que hicimos esto, pues una señora mayor nos dijo directamente, pero ¿cuáles son sus intenciones? O sea, ¿que vienen a conquistarnos, a convencernos? No, es que somos los vecinos de aquí, es verdad, vivimos aquí arriba. Como somos nuevos, queremos conocer a los vecinos. Ya, ¿vale? Entonces, automáticamente y directamente preguntan, ¿pero y ustedes qué son? ¿Qué es lo que son ustedes? Bueno, ya sí, somos evangélicos, ¿no? Había que decirlo. Entonces, pero ustedes entonces no creen en la Virgen. No, claro que creemos en la Virgen, fue una mujer muy importante en la Biblia. Y ya desviar la conversación para no entrar por ahí, porque no vale la pena en el primer momento entrar por ahí, porque es romper la relación, ¿vale? Porque estamos pensando en mantener una relación a largo plazo con esta persona, ¿vale? Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es que la manera de hacer relación con la gente y que la gente abra su corazón es participando con ellos en sus tareas cotidianas. Ahí esta era la estrategia, ¿vale? En Ecuador hay una cosa que se llama minga.
Minga es trabajo comunitario. O sea, en una comunidad, si hay el tanque del agua potable, eso se tiene que limpiar cada 15 días. Nos organizamos entre vecinos y se hacen mingas, y ahí hay un grupo de vecinos. Cuando tú te pones a trabajar con una persona en ese lugar, la persona abre su corazón y habla contigo y conversa y te cuenta su vida. Pero así, en una visita fortuita, en cogerlo en mitad del camino y empezar a querer preguntarle cosas, la persona no se va a abrir, se va a mantener distante, ¿vale? Entonces vimos que, vecino, ¿será que le puedo ayudar a sembrar el maíz? Venga nomás. Y ahí, mientras estás sembrando maíz, puedes conversar, puedes hablar, ¿me entiendes? Entonces, esto vimos que era la estrategia para ese contexto, ¿vale? No digo que así es en todos lados, pero en este caso era la estrategia. Cada pueblo donde vayamos habrá un contexto y habrá una estrategia, ¿vale? Una cosa es lo que observamos de qué cosas espirituales, qué necesidades, qué pecados son los que hay. Otra cosa es qué estrategia vamos a usar, de qué nos vamos a agarrar, ¿vale? Entonces, Pablo, sinagoga, plaza, ¿por qué? Porque era un sitio donde sí se podía hablar, donde iba a enganchar con la gente, donde iba a conectar. Y entonces, pues, eso es algo estratégico, ¿vale? Ahora, de lo que Pablo predicó, habló en el Areópago, se resaltan, pues, algunos aspectos también. Uno, como ya había dicho, establecer como esos puntos de contacto, ¿vale? Para que un diálogo esté firmemente establecido y se pueda cruzar, debe tener un apoyo firme en varias orillas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros queremos hacer puentes. Yo quiero hacer un puente con la persona con la que voy a compartir el Evangelio. Entonces, tiene que estar firme en ambos lados, ¿ok? En un lado, tiene que estar firmemente enraizado en el Evangelio. Esa es nuestra parte, ¿vale? Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo, tener muy claro, claridad en nuestra mente qué es el Evangelio, a dónde queremos llegar en esta conversación o en esta relación. A veces no va a ser en una sola conversación, sino si estamos varios días y vamos a tener oportunidad de seguir hablando. Pero, ¿por qué digo esto? Porque también fácilmente nos podemos agarrar a hablar y hablar y hablar y hablar y no ir a ningún lado. Simplemente a ser amistosos, ¿verdad? Ser amigables y al final no ir a ningún lado. Entonces, cuando yo tengo claro, ¿vale? Por mi parte estoy bien enraizado y tengo bien claro que lo que quiero es poder compartir las buenas noticias de salvación. Puede ser que quizás en la primera conversación o el primer día yo no le voy a compartir el Evangelio, pero ese es mi objetivo. Entonces quizás lo que voy a buscar en la conversación es preguntas estratégicas que me lleven a una conversación espiritual, interesarme por la persona, o sea, con el objetivo de ir ganando confianza y ver en qué momento cabe que yo pueda darle las buenas noticias de Jesús, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, en el otro lado, que es lo que venimos diciendo, yo tengo que encontrar aquellos aspectos de la cultura a la que me estoy dirigiendo que puedan ser rescatables y con los que yo pueda conectar, ¿vale? Entonces, de pronto, mira, lo que estaba diciendo Pablo acerca de los atenienses. Oye, he observado que sois personas muy religiosas, no en tono despectivo, sino que sois gente devota, ¿no? Entonces, ¿la devoción es algo bueno? Es bueno. Ahora, ¿dónde la pones? Es otra cosa, ¿verdad? ¿Dónde está tu devoción? ¿A qué le rindes culto? Eso es otra cosa, ¿vale? Pero que una persona tenga una actitud de devoción, de querer, en este caso eran a muchos dioses, pero Pablo, se fija en esto y dice, oye, que sois personas que le dais mucha importancia a la adoración. Entonces eso era algo rescatable de la cultura de los atenienses y es algo a lo que Pablo se agarró. Oye, que me doy cuenta, por ejemplo, yo estoy pensando en Mollina, ¿no? En Mollina es un pueblo que si tú vas por la calle no hay gente. La gente está escondida en sus casas, ¿vale? La gente es que no encuentra. Mira, vas al pueblito de al lado, que es 5 minutos más allá, y la calle está llena de gente. Pero en Mollina no. Y hablando con Fernando, dice que ellos hace tiempo ya estuvieron orando y dice, es un espíritu como de desconfianza,
Dice, y viene de la guerra, de cuando la guerra, porque se acusaron unos a otros y hubo personas que las mataron, ¿no? Como que se entregaron unos a otros y está como ese espíritu de desconfianza y la gente es como, ¿no? Como la vieja al visillo, ¿no? Mirando ahí por detrás de la ventana, pero que no está la gente en la calle. Y entonces tú te das cuenta de que, ¿vale? Y entonces aquí ¿cómo te relacionas con la gente? Porque, venga, vamos a ir a evangelizar, pero es que no hay gente en la calle, a quien le evangelice, ¿verdad? Entonces, pero yo me he dado cuenta ya, viviendo en Mollina, me he dado cuenta de una cosa, que ese pueblo tiene un montonazo de actividades que se organizan desde el ayuntamiento. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Estábamos pensando con el proyecto del bus. Bueno, vas a un pueblo y le ofreces, vamos a ir a limpiar los senderos que están sucios con papelitos y eso, y que nadie se interesa. En Mollina se hace. Se hace, no podemos ofrecer eso porque ya se hace, porque ellos organizan caminatas, o sea, en plan senderismo, y dice, y recogida de basura. O sea, que ya lo hace el pueblo. Hacen cualquier festividad, cualquier cosa, se reúne el pueblo y lo hace. O sea, y el alcalde está, en todas esas cosas está el alcalde. Y entonces son como una piña, en cada actividad está todo el pueblo. Entonces, ¿tú quieres integrarte en ese pueblo? Tienes que estar en las actividades. Tienes que estar en las actividades y ahí poder ganar confianza y entonces pues poder compartir el evangelio. Los sábados por la tarde hay clases de ajedrez para niños. Entonces, ¿qué hacen? Van los niños con sus padres. Entonces, si yo llevo a mi hija, que la llevo algunas veces, pues, y sí, y fruto de eso ha habido conversaciones con padres. Entonces te das cuenta que en ese pueblo lo que funciona es eso, porque puedes estar ahí haciendo un gran esfuerzo en una estrategia evangelística que como que no da fruto. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la cultura del pueblo y necesitamos ver, pues por ejemplo, en este pueblo en Mollina, oye, qué unidos que sois el pueblo, ¿no? Recuerdo en Navidad la chocolatada, todo el pueblo ahí en la chocolatada, ¿no? Comprando churros, haciendo cola, y tú dices, no vea, pero toda la gente que estaba escondida está aquí. ¿No? O sea, está en la chocolatada, está comprando churros. Y era como, y es verdad que se percibía un ambiente de pueblo, de que todos se conocían, de que todos colaboraban, de que el uno llevaba la olla, que el otro los churros, y como que había esa confianza. Y entonces te das cuenta y dices, mira, aquí funciona así. Entonces, eso es importante, ¿vale? Buscar en ese puente de conexión, yo tener claro cuál es el objetivo de las relaciones que voy a hacer, pero también ver qué cosas son rescatables de la cultura, del lugar donde yo estoy yendo, ¿vale? Y otra cosa muy importante, que esto es un detalle que posiblemente se nos haya pasado por alto, y es que Pablo, en su conversación con los atenienses, él se refirió a poetas griegos conocidos, muy conocidos, que eran anteriores a sus días. A veces citamos, yo he encontrado citando estos textos pensando, pues esto será de un salmo. No, de un poeta griego, no creyente, ¿vale? Por ejemplo, durante su discurso en el Areópago usó las palabras, dice, vuestros propios poetas de los atenienses, ¿no? Dice, en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué texto más bonito? ¿Qué versículo más bonito? Es una cita de un poeta griego, ¿vale? Y es una expresión de Epiménides de Creta, ¿vale? Lo tengo aquí, un filósofo y poeta del siglo VI antes de Cristo. En él vivimos y nos movemos y somos. Pablo está usando una frase conocida entre los atenienses porque era de uno de sus poetas, ¿ok? Linaje suyo somos, en Hechos 17:28, son palabras de otro poeta, de Arato de Cilicia, entre el 315 y 245 antes de Cristo. Y es una frase que está registrada en una obra de este poeta que se llama Fenómenos. Linaje suyo somos. Y mira que Pablo dice, claro, linaje suyo somos. Y si linaje suyo somos, y él, ¡pum! Y entonces empieza a hablar de Dios, ¿vale? Se está agarrando a textos y a cosas que la gente conocía. Tú te puedes agarrar de un refrán, porque claro, como dice el refrán, tan, y entonces, ¿sabes?
Otras cartas de Pablo, ya no en Hechos con los atenienses, pero en algunas cartas de Pablo, él también sigue mencionando citas de otros poetas. Como por ejemplo, en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es un dicho, 1 Corintios 15:33, donde aparece esta frase, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pues eso es un dicho que quizá llegó a convertirse en un refrán popular del poeta ateniense Manandro, entre el 343 y el 280 a.C., ¿vale? Lo tomamos de la Biblia, decimos, mira, ¿no? Que está muy bien, ¿vale? Pues agarrarnos a esto, pero resulta que Pablo, es enriquecedor saber que Pablo está usando la cultura popular. Pablo está usando la cultura popular para poder llegar a esta gente. Y también en Tito 1:12, cuando Pablo está diciendo en la carta a Tito, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Parece que Pablo se está desquitando ahí con los cretenses, pero eso también es una cita de Epiménides de Creta, que es su propio profeta, cuando Pablo dice, vuestros propios profetas, profeta, poeta, ¿vale? Él está hablando de la gente de su ciudad, ese Epiménides está hablando de la gente, él está dando una descripción de la gente de su ciudad. Entonces, Pablo en esta carta a Tito está usando lo que uno de ahí mismo ha dicho. Mira, este que es de aquí, que conoce a su gente, ha dicho esto. Así que no te vayas a asustar, Tito, si ellos mismos dicen esto. ¿Vale? Entonces, mira, establecer puntos de contacto, ¿vale? Pablo sabía muy bien conectar. Tenía muy claro a dónde iba, pero también podía conectar con la cultura popular, ¿vale? Y esto es muy importante. Por supuesto, algo que tenemos que considerar del mensaje que Pablo dio en el Areópago es que fue un mensaje centrado en Dios, aunque usó cultura popular, aunque se apoyó en lo que había visto, él dio un mensaje totalmente centrado en Dios, no centrado en el hombre, ¿vale? Algo que debemos tener cuidado, y me lo aplico a mí mismo también, es que en muchas ocasiones empezamos a hablar del amor de Dios y de las necesidades de las personas y parece que todo nuestro mensaje está en la persona, en la necesidad de la persona. Parece que predicamos un evangelio de bienestar, de bendición solamente, ¿no? Pero eso está bien, tenemos que hablar del amor de Dios, no estoy diciendo que eso no se diga, pero mira, observa en el mensaje de Pablo, él menciona que Dios es creador de todo, ¿vale? Menciona, Dios es creador de todo. Menciona también que Dios es el que sostiene todo, no solo que creó, hizo la creación y se desentendió, no, Él sustenta la creación, ¿vale? Porque dentro de la filosofía griega, pues había algunos que pensaban que Dios o que algunos dioses hicieron, crearon, pero que luego se desentendieron, ¿vale? Entonces por eso Pablo está afirmando que Dios es el creador y el sustentador de todo. También Pablo está diciendo en su mensaje que Dios es el que decide sobre la historia de todas las naciones. Pablo está diciendo esto. Está hablando de todas las naciones. Voy a ir un momentito al texto. Versículo 24, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está diciendo Pablo que Dios es el que ha creado todas las naciones y el que tiene control o autoridad sobre ellas. También Pablo en su mensaje está diciendo que Dios es el creador también de todos los seres humanos, ¿vale? No solo de la creación, sino de todos los seres humanos y por lo tanto también está diciendo que Dios es el juez de todos los seres humanos y todos tendremos que dar cuentas delante de Él,
¿vale? Entonces tú te das cuenta que el mensaje de Pablo, aunque está construido, ¿no?, también queriendo hacer relación con los atenienses, o sea, está totalmente centrado en Dios, ¿vale? Él da pinceladas de la cultura y busca esos puntos de conexión, pero él está muy enfocado en Dios. No parte desde las profecías, no parte desde la ley, desde el Antiguo Testamento, pero usa la cultura, ¡pum!, para desde ahí saltar a compartir el Evangelio, a decir que, mira, la necesidad de arrepentimiento. Si en otro tiempo hemos sido ignorantes, pero ahora que lo sabemos, y ese Dios al que ustedes adoran pero que no conocen, yo se lo estoy presentando. Entonces no hay excusa, ¿ok? Y finalmente, un llamamiento a la conversión, ¿vale? Pablo termina haciendo un claro llamamiento a la conversión. Pablo declara que por un tiempo han sido ignorantes, pero que ahora no hay excusa. Los seres humanos no pueden decir que, bueno, es que no sabíamos delante de Dios, porque Dios nunca ha quedado sin testimonio, ya sea a través de la creación o a través del pueblo que Él ha escogido para dar testimonio. Si quieres, leemos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Este famoso texto donde dice, mira, pues no hay excusa. Aquellos que dicen, no, es que no hemos sabido o nadie nos ha dicho, pues dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, ¿vale? La propia creación nos habla de Dios. Nos habla, el diseño de la creación, lo mires por donde lo mires, nos habla de la intervención de un creador, de alguien supremo, que está por encima de todo, ¿vale? Y luego el propio testimonio del pueblo a quien Dios ha escogido para que hable de él, ¿vale? Entonces no hay excusa. Y la verdad es que algo muy importante, y con esto voy a cerrar este tiempo, es que dependiendo de lo que cada persona decide creer con respecto a ¿hay un creador de todo o no? No, es que nosotros somos parte del cosmos y parte de la naturaleza, todos en uno. Vale, pero en el momento que yo decido hacer a un lado a la figura de un creador de todo, de un señor de todo, de un juez de todo, hay un montón de vacíos existenciales en la persona, ¿vale? Va a haber un montón de situaciones donde, y el tema del propósito, el cosmos tiene un propósito para mí, ¿entiendes? Y ahí empiezan a aparecer vacíos existenciales. Algo muy común en las filosofías, ¿no?, pues que dejan a un lado a Dios, se llama el reduccionismo. Reduccionismo es que pues uno se aferra a cualquier parte de la creación y dice, esto es Dios, la naturaleza es Dios. Entonces, hacer a Dios chiquito para levantar a una parte de la creación, ¿vale? O a un ser creado. No, el camaleón es Dios, ¿vale? El camaleón. Sí, adoramos al camaleón, entonces estamos levantando a una parte de la creación y estamos queriendo hacer pequeñito a Dios, al Creador. Así que para relacionarnos con nuestro entorno va a ser muy útil esta triple actitud de Pablo: observar, sentir y actuar. Observar, sentir qué es lo que el Espíritu Santo nos está hablando de todo eso que estamos observando, y actuar. Ahora, en la parte de actuar, seamos estratégicos, busquemos esos puntos de conexión, busquemos esos puentes, ¿verdad? Busquemos esas cosas rescatables de la cultura, donde nosotros vamos a poder hacer una relación para poder compartir las buenas noticias de Jesús. Amén. Oramos. Aleluya. Yo te quiero pedir, Dios mío, que cuando vayamos, Señor, a los diferentes lugares, Señor, tú nos des discernimiento, Señor.
Ayúdanos, Señor, a tener ojos, Señor, bien abiertos para, como hizo Pablo, observar, Dios mío, y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, de cuáles son aquellas fortalezas, Señor, que hay en el pueblo, Señor, de cuáles son aquellos puntos de conexión, aquellas estrategias, Señor. Necesitamos tu guía, tu dirección, Señor. Por eso te pedimos, Señor, Dios mío, pedimos discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén.